Inclinemos el rostro. Muchas gracias, amado Señor. Muchas gracias por haber traído a los hermanitos, haberme ayudado a mí. Te suplico que me dé gracia y me ayudes para compartir esta palabra, que sea de gran bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como ustedes saben, iniciamos una serie hace 7 domingos con este domingo. Y la serie se titulaba ¿Cómo luchar contra la preocupación, contra la ansiedad, contra el abatimiento? Y por 6 domingos hemos estado compartiendo. Hoy finalizamos. Y como ustedes saben que yo siempre, cada vez que doy una serie, siempre hago un repaso de la palabra anterior. Entonces, pido ahí su comprensión en ese sentido. Y entonces, nosotros veíamos que el diablo tiene participación en la depresión. Ahora, ya explicamos que a veces hay depresiones que son congénitas, que no necesariamente son pecado, que las hemos heredado de familia, y que aunque usted sea cristiano, si usted tenía esa debilidad anteriormente, siempre, aun cuando por muy cristiano que sea, pastor, lo que sea, siempre va a tener esa inclinación, esa debilidad, y tiene que luchar con ella. Pero lo lindo es que ahora que usted es cristiano, tiene armas como luchar con ella. ¿Se entiende hasta ahí, hermano? O sea, la hermana de allá, por sencilla que sea, pero si tiene al Señor, tiene armas como luchar contra esa depresión. Primero tiene a un padre, y no afuera y no adentro. Entonces, muchas veces viene la vocecita y nos hace pedazos, nos hace trizas. Vos sos un pecador, sos un hipócrita, volviste a pecar, sos un fracasado, no sos nada. Y comienza la voz, ya Dios no te oye, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros mencionamos el domingo pasado algunas hebras de verdad que ahuyentan esas mentiras. Mencionamos algunas, ¿qué, hermano? Hebras de verdad que ahuyentan esa mentira. Y una de esas hebras se encuentra en el Salmo 40:17. Y nosotros casi las memorizamos. ¿Se acuerdan, hermanos? Dice, cuando usted esté en la depresión, en el abatimiento, usted puede recitar esto, predicar esto. Y usted va a decir, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Ahí está. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Qué le parece, hermano? Usted está afligido. Usted está llorando, desconsolado, desanimado. Pero la palabra viene. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. No te tardes, Señor. Usted puede ser un indito, pero usted puede superar a un gran profesional. Porque un indito con la palabra, un caitudito con la palabra, es un arma tremenda.
También veíamos el Salmo 35, una hebra de verdad que ahuyenta las mentiras de Satanás. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Hay momentos que viene la mentira, esto es interminable, estás hundido, esto que estás pasando es interminable, pero ahí viene la palabra, no, por un momento, ¿durará qué? Será la ira, pero su favor dura toda la vida, por la noche dura el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y esas hebras de verdad lo sacan a usted. Y la otra hebra de verdad es el Salmo 61:2. Salmo 61:2. Dice, usted quizás puede ser un bolo de 8 años de chupa. Estoy usando el lenguaje, ¿verdad? Que me entenderá. Usted puede ser un bolo de chupa de 8 años, ya sin mirar, desnudito, en calzoncillo, para morirse, como le pasó a Freddy. Y dice Freddy que él oyó una voz: desde el cabo de la tierra clamé y tú oíste mi voz. Y dice Freddy que él clamó al Señor y le dijo: perdón. Y ese borracho de 8 años que había llegado a ese lugar para morirse, comenzó a sentir un gran deseo de bañarse, un gran deseo de comer, porque la palabra, la verdad ahuyentó las tinieblas. ¿Hemos entendido hasta ahí, hermanos? Bueno, ¿por qué vivimos desdichados? ¿Qué quiere decir desdichado, hermano? Infelices. ¿Por qué hay muchos cristianos desdichados? Igual pues que el inconverso. Porque permitimos que el yo nos predique en vez de nosotros predicarle nosotros al yo. ¿Por qué hay muchos cristianos desdichados, hermano? Porque nosotros permitimos al yo que nos predique y nosotros no le predicamos primero. Tenemos esos pensamientos que nos vienen cuando despertamos en la mañana. Nosotros no los originamos cuando ellos comienzan a hacer su trabajo. Ellos comienzan a hacer su trabajo de hundirnos. ¿Cuál es el trabajo de ellos, hermano? Hundirnos. Y es ahí, hermano, cuando nosotros debemos de parar a esos pensamientos y predicarles. ¿Qué les vamos a predicar? Las hebras de verdad que yo ya compartí. También el domingo pasado vimos cómo Jesús enfrentó el abatimiento, la preocupación. Cómo Él nos dio un ejemplo tremendo, cómo enfrentar todo eso. Y veíamos qué tácticas estratégicas usó Jesús contra el abatimiento. Una de las primeras tácticas es que Él escogió a algunos amigos íntimos para que estuviesen con Él. Hermanos, todos los que se suicidan, si tan solo no se hubieran quedado solos, si hubieran llamado a un amigo: mira, fíjate que estoy a punto de matarme, aquí tengo la pistola ya, aquí tengo la pastilla, aquí tengo el lazo, ya planeé esto, ¿qué puedo hacer?
Hermanos, Jesús escogió algunos amigos íntimos. Jesús escogió. El Rey de Reyes y Señor de Señores escogió para que estuvieran con él. Mateo 26, 37. Mire qué preciosa táctica el Señor usó. El Señor usó al cuerpo de Cristo. Por eso es que tú que has venido a esta reunión, tú eres humilde de alguna manera. Porque el orgulloso dice, yo puedo con mis batallas solitos allá en mi casa. Yo puedo, yo solito. No. Dice Mateo 26, 37. Tomando con él a Pedro, ¿a quién tomó? Dice. ¿Y quién era Pedro? De los discípulos más agresivos, hermano, de los más imperfectos. Pero él lo tomó. Y a los dos hijos de Zebedeo, que Jesús les tuvo que poner un apodo, hijos del trueno. Porque ellos cuando alguien les hacía algo, tronaban. Querían hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos. Pero a esos imperfectos, él tomó. Es como que yo le dijera aquí, permítame, no voy a ofender a nadie. No voy a cometer ese error. Jesús, la primera táctica que Jesús usó, ¿cuál fue, hermanos? ¿O amigas? No, yo mis problemas no se los cuento a nadie, solo a Dios, orgullosa. Porque Jesús sí se los contó. Sí, pero los demás van a saber que lo sepan. ¿Y no es verdad, pues? Y el hermano Joe está hoy, no vayan a creer que siempre que yo estoy sentadito ahí es que ando mal, ¿verdad? Pero el hermano Joe no está hoy porque tiene problemas familiares y está arreglándolo, solucionándolo. El hermano Joe está sentadito porque él también pasa problemas familiares como ustedes. Amén, hermano. Y él está sentadito, otros están predicando. Y el hermano, no, si es que somos de carne y hueso. Somos de carne y hueso. Entonces, hermanos, número 2, táctica. Jesús les abrió su alma. ¿Les abrió qué? Su alma. Versículo 38. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús hizo eso. Número 3. Jesús les pidió su intercesión y comunión en la batalla. ¿Sabe qué les dijo el Señor? 38b, quédense aquí y velen conmigo, no me dejen solito. El Hijo de Dios necesitó compañía. ¿El Hijo de Dios qué? ¿Saben por qué yo me congrego, hermano? Porque tengo que predicar, no, porque necesito la compañía de ustedes. Necesito el amor, necesito el apretón de manos de ustedes, necesito el ánimo de ustedes. Yo creí que el hermano Joe solo era para que él me animara, porque él es un robot. No, un robot de acero, no. Yo necesito que me cuiden también. Entonces, otra táctica, número 4, Jesús derramó su corazón ante su Padre en oración. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Señor, estoy triste. ¿Verdad? Y aquí quiero cortar aquello que a veces hay predicadores que somos tan espirituales, que de tan espirituales que somos nos salimos de la Biblia. No vaya a los hermanos, vaya al Señor. Vaya a los hermanos, pero también vaya a ¿quién? Si Jesús lo hizo, pues. Jesús lo hizo. Aquí somos espirituales, solo al Señor. No, vaya al Señor, pero también vaya a los hermanos, que Dios ha dejado a los hermanitos para que nos ayuden a orar también. Amén, hermanos. Así es, aquí está la palabra. Jesús derramó su alma delante de su Padre. Y la otra táctica, Jesús no oró como muchas veces nosotros oramos. Jesús encomendó su alma a la sabiduría soberana de Dios, porque Jesús dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú
quieras. Un cristiano bíblico le dice, Señor, mi mamá está enferma, sánala si tú quieres, ¿verdad? ¿Si tú qué? Si es tu voluntad. Entonces no es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitaste? ¿Que por qué me quitaste? Sí. ¿Y no es Dios, pues? ¿Y que no todo le pertenece a Él, pues? ¿Y por qué quedé huérfano yo a los 15 años, Señor? Yo quisiera tener a mi mamá, porque en el día de la madre, en el día del padre me siento solito, pobrecito yo. Claro, yo entiendo eso. Pero también tenemos que madurar y saber que ellos están en un mejor lugar. Y que era el tiempo, era la voluntad de Dios que partieran para yo poder crecer espiritualmente. Jesús derramó su alma, pero oró de una manera sabia ante la soberanía de Dios, que Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante como iglesia conocer acerca de la depresión espiritual? Pregunta. ¿Por qué cree que como iglesia nosotros debemos de conocer acerca del abatimiento, cómo tratarlo? ¿Por qué? Porque estamos ante un mundo lleno de tinieblas que espera respuesta de nosotros. ¿Qué espera qué, hermano? Que espera que nosotros seamos diferentes a ellos. Hermano, cada cristiano en su depresión, en su abatimiento, está siendo observado. ¿Está siendo cómo? Observado. ¿Cómo va a ser la actitud? Y cuando el mundo vea que nosotros no actuamos como ellos, sino que hacemos lo que Jesús hizo, entonces el mundo ve en nosotros una luz. Y el mundo va a venir a nosotros. Y el mundo va a decir, los cristianos son diferentes. Juan 5:14, mire lo que dice. Mateo 5:14. Mateo 5:14 dice: vosotros sois, ¿qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Digamos por favor, yo soy la luz del mundo. Dios espera de mí que en mis depresiones y abatimientos yo sea una luz. Ahí está. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. O sea, no se pone debajo de un cajón. Y alumbra a todos los que están en la casa. Y aquí viene la aplicación. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. ¿Y qué dice? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, por eso es importante que nosotros como iglesia conozcamos cómo tratar con la depresión, con el abatimiento, con la preocupación. Para que, sabiendo cómo se trata bíblicamente, nosotros podamos poner en práctica en el momento, no con otros, sino con nosotros mismos. Y entonces el mundo va a ver no una iglesia solamente religiosa que se reúne en un cajón para alabar a Dios y que en el mundo sigue siendo la misma que está en el mercado, que la vecina, el mismo. No, el mundo va a ver en nosotros una luz diferente. ¿Se entiende, hermanos?
Si no, vuelvo a predicar otra hora sobre esto. Gloria al Señor. Pregunta: ¿por qué el gozo debe de estar siempre presente cuando la depresión ataca, cuando el abatimiento ataca, cuando estamos preocupados? ¿Por qué el gozo debe de estar siempre presente? Un escritor dice que el gozo tiene que estar presente en la vida del cristiano y que no debemos permitir hundirnos en la tristeza, sino que debemos de tener gozo ahí. Fíjese bien lo que dice Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Nehemías 8:10. El pueblo estaba entristecido, pero había razón por la cual estaban entristecidos. Dice, la segunda parte, dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es, ¿qué dice, hermano? Vuestra fuerza. Fíjese, el gozo es una fuerza que nos ayuda en la depresión, en el abatimiento y en la preocupación. ¿Qué nos ayuda, hermanos? ¿Qué nos ayuda? El gozo. El gozo de Dios no nos permite hundirnos en la tristeza. Dice el proverbio: el corazón contento constituye. ¿Qué dice? Vamos a ver quién lo sabe. El corazón contento constituye buen remedio. ¿Cuál es uno de los remedios eficaces, hermana? Un corazón lleno de gozo. Ese ánimo, esa esperanza que hay dentro, en medio del abatimiento. Repitan conmigo: el corazón contento constituye buen remedio. Por eso Nehemías dice: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Vamos a analizar esa palabra fuerza. La raíz de la palabra fuerza significa ser fuerte, prevalecer para ser firme. Eso significa fuerza. Ser fuerte, prevalecer para ser firme. El gozo del Señor es una alegría constante que se deriva de un fortalecimiento interno como fruto de nuestra relación con Dios. ¿Como fruto de qué, Jorgito? ¿Como fruto de qué, Jonathan? De nuestra relación con Dios. De ese devocional precioso en la cual apartamos un lugar, tomamos la Biblia, nos concentramos. Hermanos, un fortalecimiento interno como fruto de nuestra relación con Dios. Les voy a poner un ejemplo que yo leí en el libro del Progreso del Peregrino. El libro del Progreso del Peregrino, hay una figura ahí donde el peregrino llega a un lugar donde intérprete le ayuda a descifrar lo que vio. Y dice que
el peregrino vio una pared. ¿Qué vio el peregrino? Y al pie de la pared había un agujero donde había una llama que no se apagaba. Una llama grande. Y había a la par de la llama un hombre con agua echándole agua a la llama y la llama no se apagaba. ¿Qué había en la pared, hermano? Y así había un agujero y ahí, de ahí salió una llama encendida. Como que gasolina tenía ahí. A ver de cuál gasolina. Y entonces había un hombre con un balde echándole agua, queriendo apagar esa llama. Pero no se apagaba. Entonces le dice el intérprete, ¿quieres saber por qué esa llama no se apaga? Sí, ve al otro lado. El agujero pasa hasta allá. El agujero está conectado con otro agujero. Y allá, les, continuamente hay un hombre echándole aceite. Por eso es que, como está continuamente echándole aceite, la llama no se apaga. ¿Entiende, hermano? ¿Cuántos entendieron la aplicación? Que así es la llenura del Espíritu Santo en comunión con Dios. Cuando nosotros estamos deprimidos, pero la llama está encendida, viene la depresión, viene el desaliento queriendo apagar esa llama, pero como estamos conectados en una comunión no religiosa, hermano, no es activismo, no es evangelizando aquí, no es ganando algo, no. En una comunión íntima con la palabra de Dios y nuestro Dios, de donde nos estamos nutriendo diariamente, continuamente, entonces, eso evita que nos apaguemos y que nos hundamos en la depresión. ¿Usted entendió, Alea? Poquito. ¿De verdad entendió? Yo quiero saber si... William, ¿entendiste, William? ¿Poquito o bastante? ¿Entendiste? Hermanos, así es. ¿Cómo conseguir gozo permanente? Ya ustedes ya saben. ¿Cómo conseguir o nutrirnos de un gozo permanente? Salmo 16, 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Qué dice, hermano? Hay plenitud de gozo. Un gozo pleno, de verdad. No es un gozo humano. Porque hay gozos. Cuando el partido, cuando el equipo gana. El equipo de acá de San Miguel ganó. ¡Wow! Se siente alegre, ¿no? Pero este gozo es pleno, hermano. En tu presencia. ¿Qué dice? Hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Queridos, la palabra delicia quiere decir fuente de felicidad. ¿Qué quiere decir la palabra delicia? Fuente de felicidad, fuente de satisfacción. Cuando tú no tienes la palabra de Dios y al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, como tu fuente de satisfacción, como tu fuente máxima de satisfacción, tú vas a hallar satisfacción en las relaciones sexuales, o sea, en la fornicación. Tú vas a querer encontrar, no la vas a hallar, tú vas a querer encontrar tu satisfacción en la droga, en la pornografía, en el licor, en los deportes, en el dinero, en la fama, en todo aquello que engañadamente el mundo busca su satisfacción. Pero, perdón, se me olvidó, ¿qué significa delicia, dijimos? Fuente de felicidad y satisfacción.
Pero cuando el Señor, la presencia de Dios, es tu delicia, es la fuente de satisfacción. Maridos, incluyéndome yo, una manera de ser fiel al Señor y a la mujer que Dios nos ha dado es el devocional. Es haciendo un buen devocional y disfrutar ese devocional durante el día. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a estar satisfecho en la presencia de Dios y también vas a estar satisfecho con lo que Dios te dio. No vas a andar buscando otro menú. Tú ya tienes un lugar donde ir. La fuente de satisfacción. Hermanos, es cuando tú reconoces que fuiste diseñado para Él, para encontrar tu satisfacción en Él. Y con necesidad vienes diariamente a su palabra para encontrarte con Él. Agustín de Hipona dijo: nos has hecho, Señor, para ti. ¿Qué dijo Agustín de Hipona? Nos has hecho para ti. Nos has diseñado para ti. Nos has hecho para ti, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En otra versión de este dicho dice: tú nos hiciste para ti y el corazón del ser humano está insatisfecho hasta que encuentra su paz en ti. Se dice que Eric Liddell, siendo él un jugador tímido, Dios lo llamó, le dio el don de multitudes. Dios le dio a él el don de multitudes. El don de la fama, pues. Y él no quería eso, pero Dios le dio para que brillara. Y cuando él ganaba en las Olimpiadas, lo ponían, se reunían multitudes y decía, yo no sé por qué ustedes se emocionan con algo tan pasajero. El mismo Eric Liddell. Y llegó a ser campeón mundial, representando a Escocia. Pero su corazón estaba en la China. Se dice que Eric Liddell desde joven, Dios lo guardó, lo preservó, pero había algo en él. Y es que él acostumbraba todas las mañanas, estuviera donde estuviera, tomar su Biblia y leer un buen párrafo de la Biblia. Volverlo a leer y después decirle: Señor, háblame por lo que he leído. Exhórtame con lo que he leído, consuélame. Y Dios le comenzaba a hablar, lo comenzaba a nutrir. El líder fue llevado prisionero a un campo porque los japoneses invadieron China. Y fue llevado a un campo japonés, donde fue apartado de su esposa, de su familia. Su esposa se vino. Y ahí él siempre practicó aquella santa costumbre del devocional. Dice que los niños venían a Eric Liddell, los niños huérfanos venían y le decían: tío Eric, tío Eric. Y él, como daba clases en ese campo, él les daba clases de química y hacía las pipetas, como no se podía, todos los implementos que se ven en química, él los dibujaba. Y hacía todo lo posible por glorificar a Dios en lo que hacía, a tal grado que una muchacha de química que fue trasladada de ese campo al otro pegó bien porque Eric Liddell le había enseñado, pero sobre todo la palabra de Dios. Dicen unas ancianitas, Eric Liddell fue como nuestro papá porque nosotros éramos huérfanos. Aunque él nunca lo supo, él llenó ese vacío
que nosotros teníamos porque nuestro papá se había ido. Y lo rodeaban los niños y él era muy lindo con los niños. Y entonces siempre andaba con un rostro lleno de gozo. Sin embargo, un día su rostro opacó. Era porque él tenía un tumor en el cerebro. Y Eric Liddell murió. Y dicen que un impío, un inconverso en el cementerio pidió la palabra y dijo, Jesucristo, dijo, vivió entre nosotros y murió hoy. Tal impacto de Eric Liddell con la presencia de Dios, el gozo de Dios en él, cómo había impactado aún la mente de aquel impío, que él dijo, Jesucristo vivió entre nosotros y murió hoy. Pablo es un ejemplo de una vida que encontró el gozo en el Señor en medio de sus circunstancias. Pablo se encontraba en una prisión romana rodeado de rudos y asesinos soldados pretorianos, en circunstancias peligrosas de muerte y de carencia económica. Y ahí en esa prisión romana, Pablo escribió una de las cartas que la característica de esa carta es el gozo. ¿Cuál es la característica de esa carta? El mandato a regocijarse en el Señor siempre y en toda circunstancia. A tal grado que Pablo dijo en Filipenses 4:4, siempre acuérdese, 4:4. Filipenses 4:4. Él dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo no estaba en Cancún. No es malo ir a Cancún. No es malo, no voy a creer que estoy en contra de él, no. Pablo no estaba en Decameron. Pablo estaba en la prisión romana, donde había un hoyo para hacer ahí sus necesidades. Pablo estaba ahí donde, si no le llevaban comida a los hermanitos, él se moría. Porque Roma no era misericordiosa. Pablo estaba ahí sin bañarse, prisionero. Pero Pablo dice, yo he encontrado mi satisfacción, no en lo que poseo, en lo que tengo, no en lo que no tengo. Regocíjense en el Señor, le decía Pablo. Regocíjense en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. La palabra gozo y regocijo se encuentran 16 veces en esa carta. Pablo estaba preso, sufrió golpes e intentaron matarlo varias veces. Con todo, aunque fue un hombre que sufrió mucho por predicar la palabra, él estaba gozoso en el Señor. ¿Cuál era el secreto de Pablo? Filipenses 4:13. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Porque yo puedo vivir lleno de gozo, porque yo puedo vivir en medio de mis circunstancias, brillar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no se apaga tu llama, Pablo? Porque al otro lado está conectada ese hueco con un aceite superior que es imposible apagarlo. Ese fue el secreto de Pablo. Y lo más importante de este mensaje, lo voy a decir ahorita, es el Evangelio. Cuando nos encontremos en un periodo de depresión, abatimiento, debemos mirar al Evangelio. ¿Debemos qué, hermano? Mirar al Evangelio. Tú que tienes problemas, nudos, que no se pueden resolver, eres joven, una jovencita o un adulto, has hecho bien en venir, porque aquí está la palabra de Dios. Y también aquí hay hombres y mujeres que fueron como tú,
pero que encontraron en Cristo. Cuando nos encontremos en un periodo de depresión, abatimiento, debemos mirar al Evangelio, al Cristo crucificado. Debemos recordar que Él entregó su vida para salvarnos y liberarnos de la raíz del pecado, que es de donde viene la depresión y la bendición de tener gozo en medio de las crisis. Eso no te lo va a decir el psicólogo que no conoce al Señor. Pero el psicólogo que conoce al Señor te va a decir, la depresión tiene un origen en la caída, cuando Adán cayó. Ahí se originaron todos los desórdenes, trastornos, llámele como los profesionales quieran llamarle, pero fue en la caída donde se originaron todas esas cosas. Y entonces, si la depresión, el abatimiento y todas esas preocupaciones se han originado en la caída, entonces el Evangelio es la solución a todo eso. Entonces la redención cristiana tiene mucho que ver en la caída. Y entonces, por eso, cuando te encuentres deprimido, cuando te encuentres sin gozo, preocupado, abatido, con deseos de suicidarte, alza tu mirada al Evangelio. Alza tu mirada a Jesucristo, aquel que murió, y en esa muerte que celebramos en estos días, que aprovechamos para celebrar, que aunque no haya sido hoy, no condenamos, ¿verdad? Porque aprovechamos todo esto. Si la tradición lo celebra distinto a nosotros, pero aprovechamos esa tradición. Mira a aquel que murió y resucitó, porque en esa muerte Él pagó, Él nos liberó de todas esas cosas que el pecado nos ha atado. Por ejemplo, tú debes de ser libre por la verdad. Suponte que tú, Jorge, tiene una casa y la compró, pero no la va a ver, está descuidada, pero la compró, tiene la escritura. Y un día otros la tienen, la toman y ella es de ellos, pero la casa es de él, le pertenece. Él ha sido engañado y pues que no. Y yo digo, no, vaya, reclame su casita, sube. No, pero que yo soy cristiano. No, es que los cristianos, porque no es cristiano, vaya, reclame su casita. Entonces, Jorge lleva la escritura ante el juez y le dice, el otro se presenta y dice, que mire, que la casa es mía, que hace tiempo que yo la poseo. Pero Jorge lleva y dice, no, aquí dice, Señor, y aquí está en el registro, el número. Entonces el juez le dice, no, entonces sálgase porque la casa es de él. Así es la muerte de Cristo. Ahí, hermano, públicamente Cristo venció la raíz del abatimiento y de la depresión. Amén, hermano. Públicamente, ¿no? Y usted solo tiene que venir a ese acto que Dios hizo. Y mire lo que dice en Números 21:9. Ahora ya lo disfrutamos nosotros. Mire lo que hacían los israelitas cuando estaban muriéndose. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿De qué hizo una serpiente de bronce? Moisés la hizo. ¿Por qué la hizo? Porque los israelitas estaban muriendo, porque habían pecado. Pero Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, ¿qué le pasaba, hermano? Vivía. Querido, querida, esa serpiente es Cristo. Representa a Cristo, el que se hizo una serpiente, el que se hizo pecado, el que fue colgado
no en una asta, sino en una cruz. Y fue clavado. Pero ahí en esa cruz, donde Él fue clavado, ahí Él compró nuestra libertad para que no vivamos deprimidos o para que luchemos contra todo eso. Y es ahí cuando tú debes de vivir y decir, Señor, me siento morir, no puedo ni orar, pero vengo a tus pies, ayúdame. Y desmáyese a los pies de Cristo, como aparece en la película de Ben-Hur. Que Él ya está para morir y dice, ayuda, es lo único que puede hacer y se desmaya. Y ahí el Señor vendrá a ayudarte, porque Él es muy misericordioso, muy compasivo. Querida iglesia, ¿me está oyendo, querida iglesia? En tus crisis solo tienes que mirar, clamar al crucificado, ni tienes que ayunar. Ahí no dice ayuna, haga vigilia, ora, tantas horas, no. Ahí dice mira solamente. Mira al crucificado y yo no puedo, yo no puedo. Ayuda, estoy abatido, ayuda. Hermanos, ahí está tu liberación. Y quiero que nos preparemos para ese coro que vamos a cantar muy hermosamente, que Dios le dio a Samuel. Aquí, dentro de este grupo, hay oyentes. ¿Qué hay, hermanos? Ven a Él. Por favor, querido oyente, ven a Él con fe y arrepentimiento. Él es lleno de gracia y de perdón para ti en este día. Si te arrepientes, si vienes a Él, puedo ver esa carita, puedo ver ese hombre, esa mujer, yendo al infierno, siendo engañado por Satanás. Pero yo le digo, detente, por favor. Ven al Señor. Él es lleno de gracia y de perdón. Alguien aquí está condenado por el pecado y dice, yo he pecado mucho, usted no sabe. Incluso quizás he matado, he abortado, he violado, he fornicado. Me he metido a droga, no sé. ¿Habrá misericordia para mí? A ti te voy a contar una historia. Había un padre que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba ya, le voy a poner un nombre. Se llamaba Don Gerardo. ¿Cómo se llamaba? Don Gerardo tenía un hijo que se llamaba Ricardo. Él tenía 5 hijos, pero el peor de todos los 5 hijos era Ricardo. Ricardo le amargó la vida a don Gerardo. Era una oveja negra. Cada año era más negra. Y, por supuesto, don Gerardo era un terrateniente. Todos los hijos sabían que a raíz de Ricardo, don Gerardo había enfermado y llegado a la tumba casi. Pero don Gerardo tenía fe en el Señor, que aún con su último suspiro, él iba a mostrar compasión a Ricardo y lo iba a ganar para Cristo. Y entonces, cuando don Gerardo murió, Ricardo ni se escamoneó, como decimos nosotros. No, él, corazón duro. Y entonces, claro, don Gerardo ordenó bien el testamento. Y los 5 hijos. Pero, bueno, Ricardo no formaba parte de los hijos, según todos. Y entonces le dijo,
Cuando leyeron el testamento, cuando ya don Ricardo se había muerto, cuando ya don Gerardo había muerto, don Ricardo. Ricardo llegó, pero para deshacer la reunión. Él sabía que a él no le tocaba nada, que él lo que había heredado eran las maldiciones de su papá. Entonces el abogado le dijo, ¿están todos? Sí, Ricardo, ahí haciendo relajo. Y cuando llegó a la cláusula especial, había una cláusula que decía, a todos mis 5 hijos les dejo tanto y tanto y tanto, partes iguales. Y a mi hijo Ricardo, dijo, aunque no lo merece, también le dejo partes iguales. Porque yo quiero expresarle a mi hijo Ricardo que siempre lo amé. Y mi amor para Ricardo es incondicional. Wow. Cuando Ricardo oyó aquellas palabras, se maldijo. Dijo, ¿cómo he sido yo? ¿Cómo yo he menospreciado a un padre tan lleno de gracia, tan bondadoso? ¿Cómo yo he podido ser un mal hijo? Y Ricardo sintió que aquella gracia lo había transformado. Desde ese entonces Ricardo se entregó a Cristo y fue el mejor de los 5 hijos. Un hombre que mostraba gracia hacia los demás. Querido, no te vayas sin reconciliarte. Querido, querida que no estás reconciliada, no te vayas sin reconciliarte. Hay un Padre lleno de gracia para ti, que te dice, ven, si te arrepientes. Pongámonos en pie.